En una tranquila ciudad de Georgia, Tara Grinstead, carismática profesora y ex Miss Georgia, desaparece misteriosamente tras una noche de festejos. Lo que parecía ser una desaparición temporal pronto se convierte en una investigación criminal que va a revelar una maraña de secretos y descubrimientos impactantes. La única certeza es que había ocurrido un crimen macabro que mezclaba obsesión y violencia. Ahora quedaba saber quién era o quiénes eran los verdaderos culpables, pues los dos detenidos tenían versiones distintas y parecidas. Y las únicas pistas del cuerpo que se encontraron fueron cenizas de huesos y un diente. Marcos Campos, Sean, todos muy bienvenidos. Aquí ya sabes, cada semana hay 3 episodios nuevos, así que si te gusta el True Crime, historias misteriosas y reales, te invito a suscribirte y seguir el canal. Activa la campanita porque así aumentas tu probabilidad de que te notifiquen el contenido del canal cuando salga. ¿Está bien? Porque YouTube no siempre notifica. He visto que algunos lo comentan. Te extrañaba. Yo digo, oye, espera, llevo publicando 3 videos aquí por semana desde hace años. Probablemente esa persona no recibe las notificaciones. Activar la campanita es importante si te gusta nuestro trabajo. También comenta y deja un like. Porque todo ese compromiso hace que el algoritmo crea que consumes el contenido y siempre te lo mostrará. Ahí en la página principal, incluso ese pop-up ahí cuando el video se lanza. Listo, eso es. Sígueme en las otras redes. Búscame como Marcos Campos o Yo Soy Marcos Campos. Y así estamos más cerca, intercambiando ideas para siempre mejorar el contenido aquí para ustedes. ¿De acuerdo? Eso es todo. Mensaje dado. Vamos a los hechos. Bueno, primera parte del video. Entonces, vamos a saber quién es Tara Grinstead y por qué se convirtió en el objetivo de un crimen tan macabro y violento. Una trama así que terminó de una forma realmente aterradora. Tara se llamaba Tara Faye Grinstead y nació el 14 de noviembre de 1974 en una ciudad llamada Hawkinsville, que está ubicada en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Tara era una de las hijas del señor Bill y de la señora Faye Grinstead, quienes siempre fueron muy atentos y cuidadosos con la familia, que también incluía a la hermana de Tara, Anita Grinstead. Tara fue descrita como una persona de personalidad fuerte, imponente, pero también era alguien muy amable, carismática y muy dócil. Y esa personalidad carismática de ella la van a notar cuando empiece a relatar cómo era su relación en la escuela donde daba clases. Además, amigos, Tara también tenía algo que llamaba mucho la atención sobre ella, que era su belleza natural. Y, debido a esa belleza, empezó a participar en varios concursos de belleza todavía en la adolescencia. Y generalmente eran festivales regionales. Y en el año 99, cuando ya tenía 25 años de edad, ganó el título de Miss Tifton. Y después de ganar la competencia, un concurso de belleza del condado de Tift, también ganó el concurso de belleza de Miss Georgia. Y a lo largo de su vida, Tara participó en varios concursos de belleza y los premios eran en efectivo. Y todo eso que ganaba lo guardaba para ayudar a costear, ¿verdad? Para pagar su universidad en el área de pedagogía. Entonces, en el año 2003 ya, a los 29 años, se graduó del Middle Georgia College y en el mismo año obtuvo una maestría en educación en la Universidad Estatal de Valdosta. Pero, retrocediendo un poco en el tiempo, fue en el año 1998 cuando Tara empezó a dar clases de historia en la escuela Irving County High School, en la ciudad de Ocilla, todavía dentro del estado de Georgia. Y entonces tuvo que mudarse para vivir sola, en una casa bastante sencilla, pero cerca del lugar donde trabajaba. Vivía ahí con un perrito y un gato. Ella era una maestra excelente, muy querida por los alumnos, y daba clases a los niños de 4º año. Pero también abarcaba a todo el alumnado de la escuela, porque incluso daba algunas clases hasta el último año de la preparatoria. Entonces, todos los alumnos a los que se les preguntó sobre Tara coincidieron en decir que era una persona muy buena onda. Muy buena onda, una excelente maestra que ayudaba a todos los alumnos. Sobre todo las chicas que tenían curiosidad porque ella había sido Miss algo y así. Entonces las chicas que querían participar en concursos de belleza siempre estaban ahí, pegadas a Tara, y ella siempre era muy amable, ayudaba a las chicas, les daba consejos de cuidado de la piel, del cabello, todo eso, ¿verdad? ¿Cómo mantenerse ahí para de repente ser un aspirante en el mundo de la moda?
Y Tara, al inicio de su carrera profesional, además de ser profesora, también ocupaba el cargo de asistente de la dirección de la escuela. Y ella tenía como objetivo incluso llegar a convertirse en directora de colegio en el futuro. Muy bien, entonces el 22 de octubre de 2005, precisamente un sábado, se realizó un concurso anual de Miss Georgia. Batata 12, así es, uno dirigido a niños y adolescentes. Y Tara fue al lugar por su cuenta simplemente para ayudar a las chicas a prepararse. Ella hizo peinados, maquillajes y también platicó con las chicas para que estuvieran más tranquilas durante las presentaciones, durante el evento. Principalmente sobre el juicio, ¿verdad? Y aunque no participó y no tenía ningún vínculo familiar con esas chicas, Tara hizo cuestión de ir al concurso realmente para poder dar su orientación a las chicas y demostrar, ¿verdad?, que realmente tenía pasión por lo que hacía, pasión por la profesión. Después de que ese concurso terminó, sería realizado ahí, por los participantes, por los familiares y todo lo demás ahí. El personal que organizó el evento hizo una carne asada para celebrar, y Tara también quiso participar. Entonces ella convivió con amigos, familiares y las niñas hasta las 11:15 de la noche. Fue entonces cuando decidió regresar a su casa. Al día siguiente, 23 de octubre, un domingo, nadie logró contactar a Tara, pero eso no llamó mucho la atención. Domingo, ¿no? De repente solo quería de verdad estar tranquila, no contestar a nadie. Entonces eso no llamó mucho la atención, pero al día siguiente la cosa cambió. Y entonces, el lunes 24 de octubre, Tara no se presentó a trabajar en la escuela. Y eso fue visto como algo preocupante, ya que ella nunca había faltado al trabajo sin al menos tener una justificación plausible. Entonces la gente comenzó a llamar a Tara para preguntar qué sucedió. Sus compañeros llamaron varias veces, pero ella no respondió el teléfono. Entonces, preocupados por la situación inusual, alrededor de las 8:50 de la mañana, llamaron al departamento de policía de Oxila y pidieron que se realizara una verificación de bienestar. Y esa verificación de bienestar es cuando una patrulla es enviada a la casa de la persona simplemente para hacer una revisión inicial, para saber si todo está bien, etc. Al llegar a la residencia, los policías notaron que el auto de Tara estaba en el garaje. La puerta de la casa estaba sin seguro. Entonces por eso decidieron entrar. Como estaban llamando y nadie respondía, decidieron entrar. Y dentro del cuarto de Tara, después de que ya estaban revisando la casa, notaron que su despertador estaba en el suelo, como si se hubiera caído. Una de las patas de la cama, una cama de madera de Tara, estaba rota. También una lámpara estaba toda dañada y colocada de manera torcida. Su ropa estaba sobre la cama. Ningún objeto de valor había sido llevado. A pesar de ese supuesto desorden, se informó que no era una señal de pelea. Extraño, muy extraño, ¿no? Pierna de la cama rota, lámpara medio chueca, despertador en el suelo. Pero en ese momento, la verificación inicial indicó que no era pelea. Muy bien, no se habían llevado nada. Lo único que faltaba en la casa era la bolsa de Tara, y dentro de esa bolsa estaban sus documentos personales. Y también las tarjetas del banco, ¿verdad? Y también las llaves de la propiedad de la casa. Entonces, como no había señales de allanamiento y no se encontró ningún rastro de sangre, al principio se encendió una pequeña luz de alerta, pero en ese momento no se entendió nada muy grave. Inicialmente se llegó a pensar que ella simplemente había salido de casa con alguien, ¿verdad? Por eso su coche estaba en el garaje, pero pronto volvería. Todo esto, amigos, porque se tomó como un simple desorden. Solo faltaba la bolsa en la casa. El coche seguía ahí. Entonces pensaron que seguramente salió con alguien. Se llevó solo la bolsa. Muy bien, pero eso, ¿verdad? La desaparición repentina de Tara no era común. Nunca lo había hecho antes. Principalmente porque sus mascotas, el gatito y el perrito, estaban ahí en la casa, pero sin comida ni agua. Y según todos los entrevistados, Tara nunca les haría eso. Como la situación era muy extraña, los policías que fueron a hacer esa verificación de bienestar llamaron al Departamento de Investigación de Georgia y ellos dijeron que, de hecho, algo estaba mal. Había gato encerrado en ese asunto. Los investigadores de ese departamento en Georgia revisaron la escena y confirmaron que el asiento del carro de Tara estaba movido, como si alguien mucho más grande que ella se hubiera sentado ahí en ese asiento y de repente hasta hubiera usado el automóvil.
El patio ahí, la parte de enfrente de la propiedad, una especie de jardín, ¿no? Que estaba frente a la puerta de la casa. En ese sitio se halló un guante de lágrimas de látex, pero nada que indicara claramente que un crimen hubiera ocurrido ahí, que de repente le diera un rumbo a estas investigaciones iniciales. Nada concreto, si es que me entienden, que pudiera decir no. Tara fue víctima de un crimen, había sido encontrada hasta ese momento. Entonces se mantuvieron alerta y avanzaron más en las investigaciones. Oscila que era bastante pequeña en esa época, ¿verdad? Contaba con poco más de 3.000 habitantes. La ciudad siempre fue muy tranquila, un lugar con un índice criminal muy bajo. Los habitantes no cerraban puertas ni ventanas con llave porque se sentían muy seguros. Pero la noticia de que Tara simplemente había desaparecido. Los días pasaban y no había ninguna novedad. Eso que al principio parecía solo una desaparición voluntaria, empezó a tomar forma de que realmente estaba ocurriendo algo más serio. Como la ciudad era pequeña, la comunidad se alertó y todos empezaron a tener miedo. Cerrar puertas y ventanas ya no era ese ambiente, ¿verdad? En Colonia sabes que las personas, todos se conocen, todos tienen confianza mutua, y empezó a rondar ahí una nube de inseguridad en la ciudad. Todos pensaban que había un criminal suelto y ese tipo o esa mujer, ese hombre podría hacer nuevas víctimas. Ese mismo día entonces se inició una búsqueda más intensa por Tara, con amigos, familiares, toda la escuela, padres de alumnos y otros voluntarios de la ciudad. Todos los lugares fueron revisados, ríos, lagos, lugares abandonados e incluso áreas de bosque, pero no se encontró ninguna señal de ella. Al mismo tiempo, la vida de Tara fue investigada más a fondo para saber sobre las relaciones interpersonales que tenía, ¿verdad? ¿Quién podría haberle hecho eso a ella? ¿Quién tendría razones para hacerle eso a ella? Tara había tenido una relación de 6 años con un sujeto llamado Marcus Harper, que es un infante de marina del ejército, y él había terminado la relación hacía apenas 2 semanas. Así como en todos los casos, claro que este tipo fue puesto en la mira de las investigaciones como un sospechoso probable. Pero Marcus presentó una coartada sólida que se comprobó, porque él estaba trabajando de servicio en la base del ejército, justamente ahí, en esa ventana de tiempo en la que ella desapareció. Entonces surgió otro sospechoso potencial. Y ese sujeto era Anthony Vickers, que había sido alumno de Tara. Ese Anthony había sido un problema para ella en los últimos años, ya que se volvió un tipo obsesionado con ella, que era profesora y Miss. Solo 7 meses antes de la desaparición, Anthony apareció en medio de la madrugada en la puerta de la casa de Tara, totalmente ebrio. Golpeó puertas y ventana, gritó e incluso salió a la calle. Fue fichado, pero luego liberado. Sin embargo, Anthony presentó una coartada sólida y fue descartado por la investigación. Ese era solo un tipo obsesionado, ¿no? Creo que se creó una fantasía con la profesora Miss, ¿verdad? Sin embargo, la investigación comprobó su coartada y lo excluyeron del caso. Por falta entonces de una pista o un testigo, el caso como que se fue enfriando y de manera rápida, incluso con el paso del tiempo, no se encontró nada nuevo. Nada relevante en realidad surgió. Pero ese guante de látex que fue encontrado allá en la puerta principal de la casa, ¿verdad? En el pequeño patio, fue enviada para análisis y se confirmó que en la parte exterior del guante estaba el ácido desoxirribonucleico de Tara y por dentro había un ácido desoxirribonucleico masculino. Un rastro ahí, pero que no correspondía a ningún ácido desoxirribonucleico que estuviera registrado en la base de datos de la policía. Y cada vez que un sospechoso, una persona de interés, surgía en las investigaciones de este caso, ese ácido desoxirribonucleico era, ¿no? Se hacía la comparación para saber si correspondía, pero nada. Entonces, nuevamente los pasos ahí, ¿no? Todo lo que avanzaba en la investigación era nuevamente calmado, todo se iba enfriando. El caso comenzaba a parecer irresoluble, ¿sabes? Por suerte, los habitantes de Oscila insistían en mantener el caso en la memoria. Siempre hacían manifestaciones recordando la desaparición de Tara, ya fuera a través de reportajes o protestas, con la esperanza de conseguir algo nuevo. En 2009, 4 años después de la desaparición, apareció un video en YouTube de un hombre que no se identificaba, diciendo que él era un criminal en serie y que había hecho 16 víctimas mujeres, siendo una de ellas Tara Grinstead.
La policía logró rastrear la dirección IP y localizar la dirección desde donde se había publicado ese video. Y fue así como lograron llegar a un hombre llamado Andrew Scott Haley. Todos tenían la esperanza de que finalmente el caso de Tara se resolvería y que el responsable por su desaparición por fin sería, ¿no?, castigado. Pero pronto se comprobó que Andrew era solo un mentiroso que había hecho un video falso, ¿verdad? Buscando llamar la atención de la policía, ¿no? Solo hace acusaciones falsas. Él no era asesino serial, entonces ¿por qué hizo que la policía gastara recursos ahí? ¿Para investigar a ese sujeto? Él terminó siendo procesado por esas acusaciones falsas. En 2011 hicieron un reportaje especial, una especie de documental sobre la misteriosa desaparición de Tara, que fue transmitido a nivel nacional. Aunque se recibieron muchas pistas y denuncias, ninguna de ellas llevó al arresto de un responsable. En 2016, 11 años tras la desaparición, el cineasta Payne Lindsay, familiarizado con el mayor misterio de Ocilla, decidió crear un podcast sobre personas desaparecidas. Uno de los casos destacados era el de Tara Grinstead. Así fue como el caso finalmente avanzó. John McClough escuchó el podcast y se presentó en la comisaría afirmando que él había servido en el ejército con un hombre llamado Bo Dukes y que ese hombre tenía relación con el caso de Tara y que él ya había confesado que había quemado los restos de Tara en un huerto. Ese Bo Dukes fue localizado y llevado en 2016 para ser entrevistado por la policía. Pero él, desde el principio, negó cualquier tipo de implicación. Sin pruebas, terminó siendo liberado. En febrero de 2017, Brooke Sheridan se presentó en el departamento de policía de Ocilla. Ella era la exnovia de Bo Dukes y contó que él ya le había hablado de detalles sobre lo que le habría hecho a Tara. Según esta chica, un amigo de él le habría quitado la vida la noche del 22 de octubre de 2005 y después llamó a Bo para que lo ayudara a ocultar el cadáver. Ella dijo que Bo ya había contado eso a otras personas antes, pero nadie le hizo caso ni tomó en serio lo que decía. Ella también siempre dudó, pero decidió contar lo que sabía para poder finalmente, tal vez, traerle paz a la familia de Tara. ¿No es así? Y todo esto, amigos, supongo que fue motivado por la creación de este podcast, ¿verdad? El caso que ya estaba bastante frío, ¿no? Muchos años habían pasado, pero este podcast con bastantes detalles como que sacó a la luz de nuevo la historia de Tara. Y quienes habían oído hablar y no le prestaron atención, de pronto empezaron a conectar los puntos, ¿no? Entonces empezaron a decir, ¿será? ¿Será que de verdad es cierto? Pues sí, después de todo esto que les conté, entonces ese tipo, Bo Dukes, fue llamado nuevamente para una nueva entrevista después de ese testimonio de su exnovia, y esta vez terminó confesando muchas cosas. Bo dijo que la noche del 22 de octubre de 2005 dormía en casa de un amigo, un tipo llamado Ryan Duck, y pon atención, ¿vale? Tienen apellidos parecidos, pero no tienen ningún parentesco, son Bo Dukes y Ryan Duck, y ese Ryan le habría dicho a su amigo que necesitaba su ayuda porque él había acabado con la vida de Tara Grinstead y ahora necesitaba deshacerse del cuerpo. Bo afirmó que, al principio, pensó que era solo una broma y no lo tomó muy en serio. Cuando vio en las noticias sobre la desaparición fue cuando creyó a su amigo Ryan. 5 días después, entonces, Ryan llevó a su amigo hasta donde había escondido a Tara. Un área aislada en un supuesto huerto de nueces de la colonia Familia del Cara, en el condado de Ben Hill, en el estado de Georgia, también. Al llegar al lugar, Ryan mostró el cuerpo de Tara, y el baño afirmó que ella estaba completamente desnuda, cubierta de hormigas e insectos. No había marcas de ninguna perforación, solo una marca alrededor del cuello. Entonces sacaron el cuerpo de donde estaba y lo llevaron hasta una gran fogata donde lo incendiaron. Empezaron ese incendio ahí y se estuvieron turnando durante 2 días. Según el baño, para que el cuerpo fuera consumido por las llamas, Ryan Duck fue hallado tras la declaración y arrestado. Y al ser llevado al interrogatorio, él también confesó. Ryan confesó que él era un ladronzuelo que había salido esa noche para poder robar algunas casas, para poder vender esos objetos y para comprar drogas. Puedes ver que es un tipo malo, ¿verdad? Entonces, él afirmó que estaba muy drogado esa noche y que, después de que entró a la casa de Tara con la intención solo de robar, terminó siendo sorprendido por ella. ¿Recuerdas que ella estaba en la fiestecita después de lo de la señorita Batata Dulce?
Ella salió de ahí como a las 11:15, debió haber llegado a la casa, ¿no? El tipo ya estaba ahí de repente, fue sorprendida por ella. Entonces, hasta aquí tiene un poco de sentido lo que él está diciendo. Sorprendido con ella, él actuó por instinto. Según él, la agarró del cuello hasta que se quedara sin aire, pero creyó que solo se había desmayado, así que huyó. En cierto momento, él le habría llamado para saber si ya había despertado, pero el teléfono no fue contestado. Y en ese momento él entendió que tal vez le había quitado la vida. Fue entonces cuando él, usando el auto de su amigo Bulldogs, regresó a la casa. Colocó el cuerpo de Tara y condujo hasta ese huerto de nueces donde el cuerpo se quedó ahí. Él le contó todo a su amigo y juntos regresaron a quemar el cuerpo. Ryan conocía detalles de la escena del crimen que solo el culpable podía saber y no se habían divulgado. Por ejemplo, esa llamada desde un teléfono público a la casa de Tara. Los investigadores en ese momento incluso rastrearon esa llamada, ¿verdad? Al ser un teléfono público no podía contactar a nadie. Muy bien. Al ser cuestionado sobre por qué Tara estaba desnuda, Ryan negó haber cometido un crimen de índole sexual y que él solo tenía el objetivo de robarla y que le quitó la vida sin intención. También le quitó la ropa sin intención, claro. También afirmó que una semana después, él y ese amigo estaban en una fiesta y le contaron a varias personas todos esos detalles. Pero aunque la mayoría no los tomó en serio, una de esas personas llegó a hacer una denuncia a la policía y los investigadores fueron al huerto de nueces de la familia de Ryan Dux. Pero los policías fueron impedidos de entrar a esa propiedad sin una orden judicial. Y por alguna razón, después de eso ya no regresaron ahí con la orden judicial para poder registrar el lugar. Ahora, ¿será que esa familia solo era orgullosa? No sabían de nada y simplemente no quisieron dejar entrar a los policías. ¿O sí sabían de algo, Después, la investigación no dice nada sobre eso. Chicos, uno siempre se enfoca en Bulldogs y en Ryan Dux, así que no se puede saber, pero todo es muy raro, ¿no? Como mencioné en la introducción, hay varios detalles oscuros, ¿cierto? Un enredo de cosas así, siniestras. Muy bien. Bulldogs y Ryan Dux fueron arrestados, acusados de la desaparición de Tara Grinstead. El lugar señalado como donde ellos hicieron esa fogata fue minuciosamente revisado y los peritos encontraron, de hecho, pequeños fragmentos de huesos y algunos dientes. Pero, desafortunadamente, debido al deterioro, no fue posible realizar un examen para comprobar que esos restos eran realmente de Tara. Pero, debido a la confesión de los dos, ellos fueron mantenidos en prisión y se entendió que, de hecho, esos restos pertenecían a Tara. Además, para quitar cualquier duda, ¿se acuerdan de aquel guante de látex encontrado en la casa? Pues sí. El ácido desoxirribonucleico encontrado en ella era compatible con el ácido desoxirribonucleico de Ryan Bull Dux. Fue acusado de ocultar, adulterar pruebas y de impedir la detención de un criminal, porque en la primera entrevista en 2016 negó su participación en el crimen. Él siguió en libertad hasta el juicio. Ryan Dux fue acusado de homicidio, robo, agresión agravada y ocultar una muerte. Él fue mantenido en prisión preventiva hasta el juicio. ¿Y sabes, Bull, que quedó libre esperando el juicio? Mira qué buen muchacho es, no solo es mentiroso, también es un buen muchacho. En el cambio de año 2018-2019, dos mujeres desnudas, usando solo una toalla, llamaron a la puerta de un hombre y pidieron ayuda porque habían sido mantenidas en cautiverio. La policía fue llamada de inmediato y ambas mujeres declararon que Bulldogs las retuvo contra su voluntad por unos 10 días y que fueron sometidas a sexo forzado mientras se les apuntaba con un arma. Pero cuando la policía llegó, Bull ya había huido y él permaneció prófugo durante 4 días y terminó siendo encontrado en la casa de un pariente. Fue arrestado y procesado por violación sexual, sodomía agravada, privación ilegal de la libertad y posesión de arma. Después de eso, pasó a estar en prisión preventiva, esperando los 2 juicios. Bull Dux fue juzgado en marzo de 2019, donde fue considerado culpable por su papel en encubrir el crimen contra Tara. El 22 de marzo de 2019 fue condenado a 25 años de prisión. Hasta aquí tenemos la confesión completa y detallada de los involucrados en la muerte de Tara, además de muestras de ácido desoxirribonucleico que corresponden a uno de ellos y fragmentos de un cuerpo humano en el lugar exacto que ellos indicaron. Todo esto sería visto como el final del caso, ¿verdad? ¿Pero esta no se la esperaban?
El juicio de Ryan Ducky, previsto para el 1 de abril de 2019, fue pospuesto. Solo ocurrió el 9 de mayo de 2022. Así es, ese periodo oscuro de la humanidad, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Todo detenido, todo raro. Y durante su testimonio, ya en las audiencias, todos se sorprendieron cuando Ryan, por cierto, cambió su declaración y ahora él era inocente. Así es, gente. Él se retractó de su declaración inicial, alegando que el día en que fue arrestado estaba bajo el efecto de estupefacientes y que los investigadores lo coaccionaron para declarar así, pero que la verdadera persona que le había quitado la vida a Tara en realidad era Bo Dux, su amigo. No, él. Ryan dice que la noche del crimen estaba tan drogado que no recuerda nada. Y que Bo siempre le contó que había sido él quien le había quitado la vida a Tara. Le contó todos esos detalles. Terminó diciéndolo en sus declaraciones. Pero que ahora, después de estar más limpio, pudo entender lo que realmente estaba pasando y que lo estaban incriminando. Además, los abogados alegaron que no había manera de comprobar que esos fragmentos, los huesitos y los dientes, no se podía probar que eran de Tara Grinstead. Y eso generó suficientes dudas en el caso para que, al final, Ryan Dux fuera considerado inocente de homicidio y robo por falta de pruebas. Pero fue considerado culpable de ocultar una muerte, aunque no se haya comprobado si era o no Tara. Restos ahí. Ryan recibió pena máxima de 10 años de prisión. Pero él ya había cumplido 5 de esos años y por eso ahora estaba en libertad condicional. Así es, está libre, suelto, tranquilo por ahí en este momento, como si no hubiera hecho nada. Entonces ustedes me van a decir, ¿verdad? ¿Cómo puede existir una justicia así, no? Así es muy complicado tomar una decisión definitiva, de hecho. Pero ese sujeto no era buena persona, ¿verdad? Él no cometió directamente el crimen, participó, ¿no? Ayudando a ocultar, a prenderle fuego. Está libre. Es medio descarado también, ¿no? Y esa cuestión ahí, ¿cómo puede una justicia así, gente? Es un juego, una especie de jueguito, ¿sabes? De cartas. Y el abogado defensor logró un desempeño mejor que la acusación. En ese juego, ahí valen las reglas legales. Ahí no siempre se hace justicia. Ese sentido de justicia se cumple de hecho, aunque dentro del sistema parezca que se hizo justicia. Pues sí, hasta hoy, amigos, el caso de Tara Grinstead todavía se considera un misterio por todo esto. Sin una conclusión definitiva, ya que no es posible determinar que realmente esos huesos le pertenecían a ella. Además de que tampoco es posible decir quién es su verdugo y cómo, de hecho, le quitaron la vida. ¿Recuerdan el guante de látex? El ácido desoxirribonucleico no era de Ryan. ¿Eso es prueba circunstancial o material? ¿Cómo así, amigo? ¿No es así? La ciudad de Ocilla aún lucha por un desenlace del caso, y la policía está intentando usar todas las tecnologías posibles para conseguir una respuesta. Los investigadores creen que Bo Dux está mintiendo y que tiene más implicación de la que realmente contó. También creen que Tara fue víctima de violencia sexual, principalmente porque se comprobó que Bo y Ryan fueron sus alumnos. Ellos ya la conocían y quizá tenían interés en la profesora Miss, pero nada en este caso puede ser comprobado. Ese guante de látex me da cosquillas aquí, ¿sabes? ¿Cómo es posible? Quisiera saber qué alegó ese abogado defensor sobre ese guante, si el ácido desoxirribonucleico ahí fue realmente comprobado. ¿Está bien? Hablamos de noticias abiertas, ¿de acuerdo? Hablo con base en el expediente porque no tenemos. Entonces decimos que fue reportado, y si de hecho el ácido desoxirribonucleico del tipo estaba en ese guante, ¿cómo es que ese tipo salió así, viejo? Quedó libre. Bo Dux sigue preso, ¿ok? Él presentó un recurso para apelar, obviamente, su sentencia, pero aún no ha sido juzgado. Él espera el juicio por las otras 2 mujeres que estuvieron cautivas, incluyendo la que pidió ayuda al tocar la puerta. Definitivamente no debería salir tan fácil de prisión, ¿no crees? Y por todo esto que se relata aquí, ¿cuál es la impresión de ustedes? ¿No es así? ¿El Dux tenía una historia lista para involucrar a Ryan? ¿Será que Ryan de hecho fue, ¿cómo se dice? Fue sugestionado por lo que dijo Bo. Seguro estaba demasiado borracho ese día, de hecho drogado. ¿Será que de alguna manera él de verdad creyó en lo que dijo Bo y creó esa realidad para sí mismo? Pero si fue solo una ilusión de él, por el hecho de estar bien borracho, el ácido desoxirribonucleico en el guante. Estoy clavado con ese ácido desoxirribonucleico en el guante, hermano.
Un hecho personal es que inocente en esta historia no hay, ¿verdad? Claro que solo Tara, ¿no? Que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de esos dos locos. Una lástima. Pero, ¿y para ti? ¿Quién es el culpable en esta historia? Claro, los dos. Pero, ¿quién le puso la mano en el cuello? ¿Quién le quitó la ropa y probablemente abusó de ella? Luego le prendieron fuego y cremaron su cuerpo improvisadamente para que no quedara nada. Caso macabro, ¿no creen, amigos? Quiero saber su opinión ahí en el espacio terapéutico de los comentarios. Eso es todo. Ese fue el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado nuestro trabajo. Gracias por su compañía. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.